Hola niños, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el área de matemáticas. Entonces vamos a seguir mirando el tema que ya habíamos estado mirando la anterior clase, que es longitud y sus medidas. Entonces la anterior clase ustedes hicieron este metro, que yo ya lo hice y lo pegué aquí. Mírenlo. Este metro este metro, los que no pudieron imprimirlo lo dibujaron, ¿verdad? Pero la idea es que ya todos tenemos que tener nuestro metro. Entonces, dentro del tema longitud y sus medidas, ya hemos visto dos medidas de longitud. La primera que miramos fue el centímetro. El centímetro decíamos que es cada espacio que tenemos aquí. Miren, 1, 2, 3, 4. En cada uno de estos números hay un centímetro. Ese es un centímetro, que es muy pequeñito. Es exactamente esta parte de aquí. Pero también ya habíamos comenzado a ver lo que era el metro. El metro son 100 centímetros. Entonces miren que aquí tengo un metro. Miren, son muchos. Y este tiene 150, pero nosotros solamente vamos a mirar lo que es el metro, que está hasta aquí, 100. Miren, 99, 98, 97. Este es un metro, 100 centímetros. Pero bien, para iniciar quiero recordarles que hace mucho tiempo atrás las personas no tenían ni regla ni metro. No existían ni este metro ni el otro metro para los constructores, ni estas reglas ni ninguna otra regla. Entonces utilizaban partes de su cuerpo. Vamos a iniciar con la mano. Entonces, ¿cómo utilizaban la mano para medir? Pues ya les voy a contar cómo. Resulta que utilizando su mano hacían esto, y esto mide 15 centímetros, miren. Está en el número 15. A esto se le llamaba la cuarta, porque tiene 15 centímetros. Entonces, si yo quería, por ejemplo, medir estas hojas, lo medía y decía, bueno, esto tiene una cuarta y media cuarta, porque tiene la mitad de otra cuarta. Así medían todo, con cuarta. Luego empezaron a medir utilizando sus pies y medían por medio de pasos. Entonces decían, por ejemplo, de la institución Gimnasio Bolivariano hasta la casa de Elizabeth Cabrera hay tantos pasos. O por ejemplo, desde la casa de Matías Delgado hasta el Instituto Gimnasio Bolivariano hay tantos pasos. Conforme iban caminando, iban contando los pasos. Esa era otra forma de medir. Entonces miren que antes de que existiera la regla y el metro, las personas ya estaban buscando la forma de medir, ya que es muy importante en nuestra vida cotidiana. Es por ello que yo quiero que ustedes aprendan a utilizar el metro para medir tanto en centímetros como en metros. Entonces vamos a recordar que un centímetro es la medida más pequeña, es la que nos sale en la regla y en el metro al igual también. Miren aquí. Entonces con la regla, ¿yo qué puedo medir? ¿Será que con la regla un constructor puede medir una casa? Le quedaría súper duro. Entonces con la regla voy a medir cosas pequeñas que solo necesitan de centímetros. Y con el metro voy a medir cosas grandes. Entonces los constructores utilizan un metro, que es un tarrito, una especie de tarrito donde sale el metro y se vuelve a encoger. Yo tengo hoy el metro de una modista, que es con el que miden la tela, por eso tiene esta forma y es en este material. Con este miden los metros y metros de tela, por ejemplo, para hacer cobijas, vestidos, ropa, etcétera, etcétera. Entonces, miren que la regla sirve para medir cosas pequeñas y el metro para medir cosas muy grandes. Vamos a hacer por eso esta actividad. Primero que todo van a colocar su nombre y la fecha, perdón. Primero vamos a colocar la fecha
y luego vamos a colocar el título. Entonces el título para el día de hoy es mido con el metro. Ese es el título. Luego vamos a escribir el nombre de nosotros y vamos a escribir mi estatura es. Y vamos a medirnos con el metro, vamos a medir nuestra estatura. ¿Cómo hacerlo? Pues vamos a ubicarlo en el número 1, lo vamos a colocar en nuestra cabecita y vamos a medir hasta cuánto medimos nosotros de largo con el metro. También vamos a medir, la estatura de una persona de nuestro hogar. O sea, nuestra estatura, y la estatura puede ser de nuestro tío, de nuestro abuelito, de nuestra mamá, de nuestra hermana, de nuestro sobrino. Pero tenemos que medir 2 estaturas. Después vamos a realizar este punto. Dice, ¿cuál es la unidad de medida que es más conveniente para medir cada objeto? Marca con una X. Entonces, ¿cuál medida es más conveniente para medir un árbol? ¿Con qué puedo medir un árbol? ¿Con la regla o con el metro? Imagínense que el árbol es muy alto, entonces obviamente lo tengo que medir con el metro. Con la regla me demoraría muchísimo, entonces voy a hacer una X en el metro. Eso mismo vamos a hacer con el pincel, la zanahoria, el trinche y la puerta. Vamos a marcar la medida con la que más le conviene medir este objeto. Entonces el pincel, ¿con qué lo podemos medir? ¿Con un metro o con un metro con la regla? Miren que este es un pincel. Entonces, ¿con qué lo podré medir? ¿Con la regla o con el metro? Así vamos con cada uno de estos. Listo. Después vamos a continuar con el punto número 3. ¿Cuál estimación te parece correcta? Pinta el cuadrado. Entonces, el taxi. ¿Cuánto medirá el taxi? ¿4 metros o 4 centímetros? Miren que 4 centímetros es exactamente esto. Es este pedacito de aquí. ¿Será que un taxi mide esto? ¿4 centímetros o 4 metros? Entonces ahí vamos a pintar la respuesta que a nosotros nos parezca correcta. Así con este ganchito de coger hojitas y así con esta escalera. Luego vamos a hacer el último punto, el cuarto. Dice, utilizando el metro y solo en metros, realiza estas medidas. El largo del patio de mi casa mide, entonces vamos a medir con el metro que ustedes hicieron, cuánto mide el largo del patio de la casa y lo vamos a escribir aquí. Luego vamos a medir el ancho del patio de la casa, luego vamos a medir el largo de la cama y el largo de la cama y el ancho de la cama. Entonces, esos son los punticos que vamos a hacer hoy. Recuerden que una cosa es medir el largo y otra cosa es medir el ancho. Por ejemplo, si yo tengo esta hoja, si quiero medir el largo, ubico la regla así. Para medir con regla siempre se inicia desde el número 1. Esta mide 28 centímetros de largo y ahora le voy a medir el ancho. Y el ancho mide 21. Miren, así mido el ancho y así mido el largo. Entonces, con esas actividades vamos a aprender a medir con el metro. Quedo muy atenta a sus inquietudes, espero que les haya gustado esta clasecita y continúen con sus actividades siendo muy juiciosos como han venido trabajando. Esto es lo que vamos a ver hoy en matemáticas. ¿Listo? Entonces, un saludo, que me les vaya muy bien en esas actividades y estoy pendiente a todo lo que necesiten.